Lo llamaban la convergencia, lo cual sonaba majestuoso, hasta que veías la fila para los sanitarios compartidos en la cubierta. Oficialmente, era un simposio cultural organizado por el Acuerdo Galáctico, una coalición interestelar de paz que evitaba que más de 200 especies sintientes se vaporizasen mutuamente gracias a una combinación de burocracia, catas de vino y danza interpretativa extremadamente agresiva. Extraoficialmente, era la excusa perfecta para organizar la fiesta más rara de la galaxia en un espacio neutral. La sede era Pax Orbits, una estación suspendida en una elipse gravitacional equilibrada entre tres sistemas en guerra. Fue diseñada por los tetanos, quienes carecían completamente del concepto de esquina. El lugar parecía una catedral de vidrio fusionada con una medusa. La luz fluía como agua por el aire. Las paredes palpitaban con una iridiscencia suave. Las plantas levitaban en bolsillos de brisa artificial. Cada pasillo vibraba con lenguas alienígenas, risas, y ocasionales insultos diplomáticos disfrazados de poesía. Sei se movía entre todo aquello como un fantasma. Llevaba las vestiduras formales de su gente, capas fluidas de tela plateada que atrapaban la luz ambiental y la refractaban sobre su piel. Sus largas orejas se curvaban hacia atrás desde las sienes como arcos de cristal translúcido, brillando tenuemente en un tono aguamarina, el color de la cautela. Caminaba con la elegancia tranquila de alguien criado en salones antiguos, alguien que sabía escuchar entre las palabras. Si la fiesta era una tormenta de color y sonido, ella era el centro en calma, el ojo de ese huracán, al que no deseaba unirse. El puesto de los ayarianos había sido montado más temprano por un asistente que insistía en seguir la tradición al pie de la letra, hasta el acomodo exacto de las campanas neumónicas en el cuenco ceremonial de arena iridiscente. Ese había observado en silencio, corrigiendo lo justo. No estaba allí para educar. Estaba allí porque el acuerdo había solicitado mayor visibilidad de su gente. Lo cual implicaba que alguien con túnica se parara al lado de una escultura incomprensible y asintiera cortésmente mientras los delegados preguntaban si se suponía que debía hacer algo. No. No hacía nada. Era una celosía sónica estática, diseñada para transmitir armónicos emocionales cuando se observaba con la visión periférica en el ángulo correcto. Para los demás, parecía un perchero muy triste. Un embajador de los Aqualix, una especie que respiraba metano, había llorado después de mirarla durante 20 minutos, pero eso quizás no estaba relacionado. Ahora, ese estaba junto a la escultura, con expresión impasible. Las conversaciones giraban a su alrededor en idiomas que apenas registraba. En algún lugar, un diplomático cepaloriano tocaba un instrumento de viento que sonaba como una discusión con un ganso bajo el agua. Alguien reía, un sonido grave, retumbante y alegre. Dos drones de seguridad pasaron zumbando, soltando confeti. Nadie se molestó en preguntar por qué. Y entonces, surgió de entre el caos, el humano. Llevaba un uniforme ceremonial evidentemente prestado por alguien más alto, más ancho, y tal vez cuadrúpedo. Las mangas arremangadas, el cuello desabrochado y las medallas, una era una tapa de botella, colocadas como si fuera una broma. Su cabello era un revoltijo de rizos cobrizos, y sus ojos, tan opacos y planos, tan humanos, brillaban con picardía. En una mano tenía un vaso, en la otra, un calamar diminuto. ¿Crees que esté vivo?, preguntó, apuntando el calamar como si fuera un micrófono. Ese parpadeó. Sus orejas se tiñeron de un tenue turquesa. Precaución. Intenté comérmelo, pero gritó un poco. No mucho. Solo un gritito, como si estuviera decepcionado de mí. Ella lo miró. Él la miró de vuelta. Soy Jona, añadió. Teniente. Más o menos. No preguntes. Soy Sale de Aar, respondió ella, con voz de campana golpeada bajo el agua. Genial. ¿Quieres bailar? Las palabras la golpearon como un impulso térmico. ¿Bailar? ¿Con un humano? ¿En público? Miró alrededor, esperando que alguien lo declarara una violación del protocolo diplomático. Pero nadie parecía notar nada. O si lo hacían, eran demasiado educados para intervenir. No bailo, dijo con cuidado. Jona asintió, como si hubiera escuchado la cosa más lógica del mundo. Yo tampoco. Por eso te lo propongo. Balance perfecto. No me caracterizo por mi equilibrio, soltó sin pensar. Se arrepintió al instante. La comunicación ya no era ritual, precisa, llena de significado codificado. ¿Por qué estaba flirteando con tanta imprecisión? Jona sonrió. Perfecto. Si te caes, te atrapo. A menos que me caiga yo primero. Entonces, rodamos.
Le extendió la mano. Era un gesto extraño. En LAR, las manos se usaban para crear, para sintonizar instrumentos de resonancia. El tacto era algo privado, íntimo. No se ofrecía la mano así, nada más. Pero ella conocía su significado en la cultura humana. No era una orden, ni una exigencia. Era una invitación. Su mano se movió sin pensar, se posó sobre la de él. Y pausó. Sabía que ese instante quedaría registrado. Tal vez no por el acuerdo, pero sí por su archivo invisible, el que guardaba todos los silencios, todos los exilios, cada momento de ser otra. Aquí estaba un humano, ridículo, suave y absolutamente sincero, ofreciéndole un momento que no era por política ni protocolo. Solo movimiento. Solo presencia. Espera, dijo él de repente, retirando la mano para palparse los bolsillos. Creo que perdí mi dignidad por aquí. Bailaremos sin ella, replicó ese. Sus orejas brillaron con un dorado suave, diversión sin filtros. Y puso su mano en la suya. Un dron de mantenimiento orbital pasó zumbando por encima, dejando tras de sí una estela de espuma burbujeante y el inconfundible aroma a mango antiséptico. El dron se detuvo, retrocedió, y sin previo aviso le roció la cara. «Oye, qué grosero», protestó Jonah, escupiendo burbujas. A lo lejos, sonó un timbre suave. El segundo día de la convergencia acababa de comenzar. Delegados y dignatarios comenzarían a llenar las cámaras centrales, bebiendo fizz de mora sintéticas y fingiendo que no estaban compitiendo por ver quién tenía la presentación cultural más impresionante. Jonah se limpió la espuma de los ojos, selló el panel de acceso y tocó su insignia de comunicación. Vanse a operaciones. Reguladores parchados. Deberían aguantar al menos una semana, a menos que alguien estornude cerca del panel otra vez. Una pausa. Luego, una voz ronca respondió. Recibido, Vance. Intenta no provocar otro incidente diplomático con tus bailes. No prometo nada. Tomó el camino de regreso a los niveles principales, navegando entre pasarelas suspendidas y elevadores translúcidos. La arquitectura de la estación era una oda a la belleza ilógica, columnas espirales que giraban solas, corredores que se reconfiguraban según el tráfico peatonal, paredes que cambiaban de color según quien pasara. Vivir ahí era como habitar una lámpara de lava diseñada por un filósofo sin sentido práctico. Pasó junto a un grupo de niños andari, de poco menos de 1 metro de altura y cubiertos de zarcillos sensoriales. Uno de ellos extendió un pseudópodo y preguntó si los humanos realmente tenían esqueletos internos. Solo los afortunados. Susurró Jonah sin detenerse. Los niños chillaron encantados. Al llegar al gran salón, el ambiente había cambiado. La exuberancia caótica del día anterior se había convertido en algo más estructurado. Hoy tocaban las historias. Cada especie compartía mitos de origen, canciones, memorias personales. Las presentaciones iban desde hologramas y esculturas cinéticas hasta nubes de feromonas y patrones de estornudos sincronizados. Ella estaba ahí. Sal. De pie al borde de todo, envuelta nuevamente en sus ropas flotantes, el cuello alto enmarcando su rostro como pétalos de loto lunar. Sus orejas brillaban en un lila apagado, contemplativa, reservada. No hablaba. Observaba. Jonah se escondió tras la mesa de bocadillos, fingiendo interés en algo verde y tembloroso sobre un palillo. Sabía que debía dejarlo pasar. Él no era nadie, un ingeniero con moral flexible y talento para el caos leve. Ella era luminosa, distante, probablemente capaz de reescribir las leyes de la física dormida. Lo de anoche había sido un momento, un accidente cósmico. Mejor olvidarlo. Pero entonces, ella giró apenas la cabeza, lo justo para captarlo con la visión periférica. Sus orejas titilaron, sutilmente, pero sin duda. Jonah tragó el palillo por accidente. Tosió, se agitó, y tiró 3 bandejas de gelatina alienígena. Más tarde, estaba de pie junto a ella otra vez. Sal lo miró, ladeando la cabeza con curiosidad. Veo que sobreviviste a los canapés de cefalópodo. Por poco. Creo que uno quiso volver a salirse. Tal vez me demande por invasión de hábitat. Un destello dorado en sus orejas. Sonreíste, dijo él. No lo hice. Te iluminaste. Fue un mal funcionamiento. Te glitchaste. Ella miró hacia otro lado, pero no sin que él viera las comisuras de su boca suavizarse. Los humanos son raros. Gracias. Nos esforzamos. Miraron juntos el final del relato de los Arturi, una sinfonía de luz y vibraciones cristalinas. Aplausos de alas, destellos bioluminiscentes, murmullos resonantes.
Sal permanecía inmóvil. ¿Alguna vez tú presentas algo?, preguntó Jonah. ¿Tu gente tiene una historia, una canción? Ella guardó silencio un largo rato. Luego, con voz casi inaudible. Antes sí. Cantábamos las frecuencias de nacimiento, las armonías de las estrellas formándose. Pero ya no. No en público. ¿Por qué no? No es seguro. No había miedo en su voz, solo siglos de silencio. Si algún día vuelve a ser seguro, me gustaría escucharlo. Aunque me exploten los oídos. Ella lo miró de verdad, como buscando si bromeaba. No encontró ninguna señal. Lo recordaré, dijo. Y por primera vez, Jonah pensó que tal vez había un idioma entre ellos que sí podía aprender. No hecho de luz ni música. Algo más callado. Como una mano extendida. O una risa compartida. O la lenta gravedad de un segundo baile. La caja mágica que hace que las mañanas sean soportables. Sal la observó como si pudiera morderla. ¿Tu especie consume esto, voluntariamente? ¿O, constantemente? A veces incluso mientras estamos conscientes. Tocó el costado de la máquina con delicadeza, luego retiró la mano como si acabara de hablar en voz alta dentro de un templo sagrado. Exhiben su tecnología con orgullo. Claro. Los humanos somos buenos en 3 cosas: bailar mal, sobreexplicar todo y fingir que inventamos absolutamente todo. Lo he notado. Jonah le sirvió un pequeño vasito de espresso con la reverencia de un sacerdote entregando la comunión. Sal lo aceptó, lo olió suavemente, y tomó un sorbo diminuto. Sus orejas se estremecieron y luego brillaron con un tono rojo suave. Eso es, perturbador. Bienvenida a la Tierra. Se quedaron en silencio unos segundos, mirando una proyección holográfica de enlaces moleculares junto a una forma de vida gelatinosa que explicaba túneles cuánticos usando sombras chinescas. A su alrededor, la galaxia seguía girando. Lenguajes, gestos, aromas y luces entrelazándose en un caleidoscopio de culturas que intentaban no tropezarse en la vastedad del espacio compartido. ¿Te gusta esta parte de la convergencia?, preguntó Jonah. El show y cuéntame. Es informativo. Pero nosotros no competimos de esta forma. Antes lo hacíamos. ¿Y qué cambió? Sus ojos se perdieron un instante, como si la memoria brillara en ellos como estrellas sobre agua quieta. Aprendimos el costo de presumir. Hubo un tiempo en que creábamos maravillas para impresionar. Construimos cosas tan increíbles que otros comenzaron a temernos. Y luego las destruimos, porque les temían demasiado. La sonrisa de Jonah se desvaneció un poco. Eso está fuerte. Sal asintió. Más pesado que la luz. ¿Y por eso ya no cantan? Ella lo miró, y su expresión cambió. No era tristeza, pero sí una melancolía suave. Cantábamos no solo para celebrar, sino para recordar. Nuestras canciones eran mapas, historias codificadas en resonancia. Pero cuando partimos, dejaron de sonar igual. Allá afuera, se deshacen como vidrio en el vacío. Jonah bajó la mirada hacia la cafetera. En la Tierra tenemos canciones que solo se cantan en funerales. Pero eso no significa que sean solo sobre la muerte. Ella no dijo nada, pero su silencio sonó más a escucha que a ausencia. En ese momento, las luces de la estación se atenuaron y la exhibición central de la galería principal se activó. Una proyección masiva de la Vía Láctea floreció sobre sus cabezas, cada punto de luz pulsando lentamente con datos, distribución de especies, marcadores culturales, registros de incidentes. La imagen giró, revelando zonas de espacio desconocido llenas de signos de interrogación y advertencias translúcidas. Una voz anunció. El Comité de Intercambio Cultural invita a todos los asistentes al segmento de presentaciones compartidas de esta noche. Música, movimiento o mito. Todos los estilos son bienvenidos. Jonah miró de reojo a Sal. Suena como tu peor pesadilla. No me presento, dijo. Pero su tono no fue tan firme esta vez. Él le dio un leve codazo. Perfecto. Así no seré el único haciendo el ridículo. Planeo recitar un poema ancestral terrestre sobre un hombre de Nantucket. Muy conmovedor. Ella arqueó una ceja. He oído de ese poema. Está prohibido en 3 planetas. Eso es porque no entendieron su estructura. Cuando llegaron al salón de presentaciones, este parecía más una alucinación arquitectónica, una espiral suspendida con paredes translúcidas que doblaban el sonido de forma estética. Los asientos eran cojines flotantes que vibraban suavemente, adaptándose al cuerpo y especie del ocupante. Jonah y Sal se ubicaron en una sección media. Su cojín soltó un ronroneo orgulloso al inflarse demasiado y casi lo tiró.
El de Sal, en cambio, se acomodó perfecto a su alineación espinal larán. Ni pareció sorprenderse. El tuyo se ve más cómodo, susurró Jona. Te encorvas. Es cultural, replicó, acomodándose con fingida flojera. Las luces bajaron a un azul estelar. El primer acto comenzó, bailarines escénicos flotaban en el aire, sus extremidades dejando estelas sonoras que formaban escenas del pasado. Océanos ancestrales, torres de hielo colapsando, risas de crías resonando en arrecifes flotantes. Sal observaba con intensidad. Sus ojos seguían los movimientos con atención predadora. Sus orejas se iluminaban en tonos de aprecio, curiosidad, y algo más que Jona aún no sabía nombrar. Entonces subió alguien inesperado, un humano joven, sudando bajo la luz suave. Sin proyector ni instrumento. Solo un libro viejo. Hola. Soy Eli, de la Arqueológica Nueva Vancouver. Quiero compartir un capítulo de una novela antigua de la Tierra que me ayudó en momentos difíciles. Y comenzó a leer. La historia era absurda, un detective espacial con miedo a la antimateria y un compañero que era un sándwich sensible. Y aún así, poco a poco, la risa se esparció. Primero entre los humanos. Luego otras especies. Incluso los diplomáticos Arturi, famosos por su seriedad, dejaron escapar ligeros zumbidos nasales. Jona rió sin vergüenza. Y cuando volteó, vio que Sal lo miraba. ¿Te parece gracioso? Es ridículo. Ese es el punto. Humor a través del caos. Reímos para no gritar, dijo ella, como probando la frase. Luego volvió a mirar al joven lector. Y por primera vez, se permitió relajarse. Los dedos se relajaron de su habitual postura entrelazada. Y por un instante, ella sonrió. No fue una de esas expresiones diplomáticas tensas que usaba cuando quería ser cortés, sino algo genuino, desconcertado y discretamente encantado. El acto terminó entre aplausos sinceros, pisadas entusiastas, ondas sónicas de aprobación, y un mugido conmovido. Eli hizo una reverencia, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa radiante, luego salió del escenario apresurado. Tal vez deba reevaluar la literatura terrana, murmuró ese. Te vamos a empezar con lo fácil, respondió Jona. Nada de protagonistas que son sándwiches, al menos por 2 semanas. Más presentaciones siguieron, y la noche se deslizó como un extraño sueño interestelar, esporas cantoras, poesía que desafiaba la gravedad, incluso un solo ejecutado por un ser compuesto enteramente de pensamiento musical. Pero en algún punto, el tono cambió. La rigidez formal de los primeros actos se disolvió. Las interpretaciones se volvieron más íntimas, más inciertas, y de alguna forma, más auténticas. En un momento, una pequeña criatura emplumada de Ventrix 9 ofreció una nana tan conmovedora que varias especies comenzaron a lagrimear. Jona notó que Sile lo observaba tanto como al cantante. Cuando él se secó una lágrima con dramatismo, ella le lanzó una mirada mitad lástima, mitad ternura. Y luego, la invitación final. ¿Alguien más desea participar? El silencio cayó, no porque nadie quisiera, sino porque todos temían seguir a lo que ya se había mostrado. La mano de Jona se alzó antes de que su cerebro pudiera detenerla. Yo paso. Los murmullos no fueron muy alentadores. Unas cuantas miradas escépticas, un bufido audible y desde el fondo, una voz esperanzada, por favor, que haga malabares. Subió al escenario, y el aire cambió, no solo en sentido figurado. El campo atmosférico se ajustó a su biología, cálido, afinando la acústica. Se aclaró la garganta. No voy a cantar, dijo, y escuchó un leve suspiro colectivo de alivio. Y definitivamente no voy a hacer malabares. Solo quiero contar una historia. Miró a los mejores y más brillantes de la galaxia, y luego directamente a Sile. Es sobre la primera vez que bailé. Y cómo pisé la cola de alguien tan fuerte que presentaron una queja formal ante el Consejo de Comercio. La risa rompió la tensión. Jona sonrió. Ni siquiera sabía que tenían cola. Y así, comenzó. No una actuación, sino una confesión. Una historia humana, torpe y sincera, de vergüenza y amabilidad, de intentar, fracasar y aún así ser invitado de nuevo. Sus palabras no eran elegantes, pero eran reales. Y en ese salón de maravillas, la realidad, imperfecta, titubeante y divertida, se volvió lo más extraordinario de todo. Al terminar la velada, el público salió del anfiteatro helicoidal en oleadas de lenguajes dispersos, en un asombro sereno. El aire aún vibraba con los últimos armónicos de un instrumento de viento consciente que había cerrado la noche tocándose hasta quedarse dormido. Jona se quedó cerca de la rampa de salida,
viendo cómo la multitud se disolvía, procesando la extraña vulnerabilidad de su historia improvisada. No esperaba risas, mucho menos de los Arturi, quienes consideraban el humor una señal de inestabilidad emocional. Pero hubo risas. Verdaderas. Desde el fondo del estómago. Risas que no entendían de diplomacia ni de etiqueta interespecies. Y sí le había sonreído. De verdad. Sin gestos formales ni leves inclinaciones. Solo una sonrisa callada y fugaz que sugería que, aunque fuera por un instante, algo en su historia había importado. Jonah, dijo una voz suave detrás de él. Se volteó. Ella estaba ahí, de pie, justo bajo el arco de una columna de cuarzo en movimiento. La luz residual del escenario proyectaba sombras en su rostro, pero sus ojos plateados brillaban débilmente. Hey, dijo él, intentando no sonar como alguien que acaba de notar que su crush lo mira con un poco menos de condescendencia que de costumbre. ¿Qué opinas? Ella tardó en responder. Te avergonzaste en 3 dialectos diferentes. Jonah sonrió. ¿Solo 3? Estoy perdiendo el toque. Tu historia fue caótica, desorganizada, anatómicamente confusa. Él asintió, solemne. ¿Eso significa que te gustó? No dije eso. Tampoco dijiste que no. Ella exhaló por la nariz, un gesto que él había aprendido a reconocer como tolero tu presencia, pero aún no entiendo por qué. Y luego, añadió. Hiciste que la gente escuchara. No pertenecían a ese lugar, como si tuvieran que ser algo que no eran para que se les permitiera estar ahí. Conté esa historia porque sé lo que es sentirse fuera de lugar, dijo Jonah, suave. Y a veces, lo único que te regresa es escuchar a alguien más admitir que también se siente así. Ella parpadeó lentamente. No me conoces. Pero te veo. El silencio se volvió más denso, más espeso, como si por un momento el pasillo mismo contuviera el aire. Entonces ella dijo, apenas un susurro. No deberías decir esas cosas. No aquí. ¿Por qué no? Porque los ALR no olvidan. Y nosotros, no vaciamos lo que ya se ha llenado. Él dio un paso lento hacia ella. Entonces tal vez solo tengo que asegurarme de no dejar de decirlas. Las luces del corredor se atenuaron, señalando el inicio del ciclo de descanso. Un suave timbre resonó sobre ellos, el horario de la estación deslizándose hacia una noche artificial. Jonah se dio cuenta, de pronto, que el día se le había escapado entre los dedos sin que lo notara. Vamos, dijo, con suavidad. Te invito a un espresso de medianoche. Sale no se movió. Pero tras un momento, sus orejas se estremecieron y murmuró algo en su lengua natal. Palabras suaves, íntimas, apenas un suspiro. ¿Qué fue eso? Preguntó Jonah. Una canción, respondió ella. El principio de una. Y con eso, caminó junto a él por el corredor oscuro, dejando atrás las estrellas y el silencio, en la memoria de un mundo que había aprendido a florecer de nuevo. El siguiente ciclo en la estación comenzó con un zumbido que no podía atribuirse a ninguna fuente concreta. No era el murmullo bajo de los campos magnéticos ni el timbre periódico de las balizas de orientación. No. Era algo más sutil. Más suave. Más humano. Una anticipación tenue, como un aroma flotando justo por debajo del umbral de lo consciente. Se colaba en las conversaciones, en las miradas de reojo, seguía los pasos como polvo cósmico. Jonah lo notó primero durante el desayuno, cuando la impresora de alimentos comunal entregó su pedido con un tono inusualmente animado. Tu sustrato de hotcake ha sido enriquecido con micronutrientes que mejoran el estado de ánimo, cortesía del protocolo de bienestar Z4. De nada. Él miró el plato. ¿Micronutrientes para qué tipo de ánimo? La impresora pausó. Jazz. Se lo comió de todos modos. Sally, sentada al otro lado, manipulaba con delicadeza hebras de proteína vegetal translúcida. Las examinaba como si una pudiera, en cualquier momento, formularle un acertijo. Masticaba con eficiencia perfecta, sus largos dedos sosteniendo los utensilios como si dirigiera una orquesta invisible. La estación está distinta hoy, dijo sin mirarlo. Jonah tragó una cucharada particularmente entusiasta. Sí. Las paredes sienten como si escucharan más que de costumbre. Lo hacen. Se reinstalaron fibras acústicas de memoria anoche. Ahora la estación puede recordar cada conversación por hasta 72 horas. Él se quedó a medio bocado. No suena nada aterrador. Ella lo miró. ¿A los humanos no les gusta ser recordados? Depende de quien lo recuerde. Drones de vigilancia. Ese tipo de la universidad que insiste en que aún le debo un sándwich. Varía.
Las orejas de Sale se movieron, una señal de diversión contenida. Había comenzado a expresarse más abiertamente con él, a su manera. Un giro de ojos. Una inhalación prolongada no por oxígeno, sino por pensamiento. Incluso el tono de sus silencios había cambiado. ¿Tienes un plan?, dijo, de pronto. Jonah parpadeó. ¿Sí? Has estado tarareando las mismas 4 notas desde que te sentaste. Solo lo haces cuando estás por hacer algo imprudente. Eso es calumnia. También tarareo cuando estoy nervioso, aburrido o cerca de superficies con buena acústica. Ella dejó sus utensilios. Habla. Él se inclinó hacia ella. Encontré algo. Y entonces tuvo su atención total. La rigidez se disolvió. El cálculo cuidadoso dio paso al sentir. Ahora se movía con gracia, no con perfección. Y su sonrisa, plena, sin defensa, se desplegó por su rostro como el primer sol tras un largo invierno. Jonah la observó, el corazón retumbando en su pecho. Entonces, sin aviso, sus ojos brillaron. La humedad surgió, no por irritación ni por una falla ambiental, sino desde algo más profundo, un temblor en el alma. Parpadeó, intentó disimularlo, pero no pudo. Él apretó su mano. Estoy bien, dijo ella demasiado rápido. Está bien. Es solo que, sacudió la cabeza, su voz temblando. Nadie me había preguntado antes. Él asintió. Me alegra haberlo hecho. Y bailaron. Rodeados de risas, de luces, de una unidad ingrávida entre seres que, por una vez, no se habían reunido para negociar ni competir, sino para moverse en ritmo. Juntos. El amanecer artificial de la estación comenzó en gradientes, apenas perceptible al principio. Como un susurro matinal deslizándose entre cortinas gruesas. A lo largo de 20 minutos estándar, la luminiscencia suave de los paneles del techo fue intensificándose, simulando el amanecer sobre un horizonte distante e inexistente. Se deslizó por pasillos y compartimentos, rozó superficies metálicas y se extendió suavemente sobre cuerpos dormidos, la mayoría de los cuales habían colapsado justo donde bailaron. El subcompartimento 47 beta del deck G aún palpitaba con los ecos tenues de la noche anterior. Plumas esparcidas, plumas reales, cortesía del ritual de muda expresiva de los embajadores renal, cubrían el suelo junto a cintas espectrales enredadas, gotas sueltas de gel antigravitacional y un contenedor a medio llenar etiquetado como jugo de brillo prohibido. No consumir a menos que desees multidimensionalidad espontánea. Sale estaba de pie junto al borde de la sala, frente a la ventana de observación. Llevaba ahí desde que la música terminó. No porque no quisiera irse, aunque había ignorado educadamente 3 mensajes de los drones de limpieza, sino porque no quería romper la quietud demasiado pronto. Había algo delicado en ese instante, como la calma que deja un cometa al pasar demasiado cerca. Algo había cambiado, sutilmente, en todo. Jonah llegó en silencio, una taza en cada mano. Le ofreció una sin decir palabra. Ella la tomó y observó su contenido con sospecha. Me trajiste agua con tierra, dijo. Café, corrigió él. Este es extraterrestre. Literalmente cultivado en hidroponía, en Ganímedes. Huele a incendio de neumáticos. Ah, entonces está funcionando. Bebieron en silencio. Bajo ellos, la curvatura luminosa de Ratio 5 giraba lentamente, velada por la niebla tenue de una tormenta en la atmósfera superior. Nunca había visto algo como lo de anoche, dijo Sale, apenas por encima del suspiro de la estación. Jonah se apoyó en la baranda. Yo tampoco. Había armonía en medio del caos. Incluso los disple bailaron. Uno se agitó con movimientos espasmódicos, el otro emitió pulsos de aprobación de alta frecuencia mientras se aferraba al techo. Creo que eso cuenta. Los labios de ella se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Tú hiciste que sucediera. Él se encogió de hombros. Lo hicimos. Tú, yo y un montón de seres que decidieron, por una noche, soltar el protocolo y simplemente, ser. Sale dejó su taza. ¿Por qué elegiste venir aquí, Jonah? A esta estación. Tenías puestos disponibles en los sistemas centrales, incluso en la Tierra. Jonah inhaló profundo y exhaló despacio. Quería estar en un lugar nuevo. Donde nada estuviera escrito. Donde pudiera, importar. Aunque fuera un poco. Ella lo pensó. ¿Y ahora? Él sonrió, más suave esta vez. Menos armadura. Ahora quiero quedarme. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. Eso es un cambio importante. Sí. Supongo que he cambiado. Todavía tarareas en público y nombras a tus ciclos de lavado. El crecimiento es un proceso.
Mi último ciclo se llamó El giro del arrepentimiento. Olvidaste separar los colores. El silencio que siguió fue cómodo. Afuera, un par de cápsulas de mantenimiento orbital pasaron zumbando, dejando estelas magnéticas momentáneas sobre el vidrio. Una notificación parpadeó en un panel cercano. Invitación a reunión de informe. Ninguno pensaba llegar a tiempo. Finalmente, Sale habló de nuevo. Algo cambió en mí también. Jonah la miró, sorprendido. Ella rara vez admitía cosas así, a menos que un tratado lo exigiera. He pasado ciclos creyendo que estaba separada. Observando. Interpretando. Sin pertenecer del todo. Lo miró entonces, sus ojos plateados reflejando la luz de la estación. Ahora, sigo siendo diferente, dijo. Pero estoy bailando igual. Él sintió que algo se torcía dentro del pecho. No dolía. Solo estaba lleno. Lleno de algo que se sentía más como el inicio de un capítulo, no el cierre de uno. Sale sacó un pequeño dispositivo de su bolsa lateral y se lo extendió. Un informe, dijo. Oh no, gimió él. No un informe. Debes leerlo. ¿No podemos hacer el informe con gestos interpretativos? Jonah. Él se quejó dramáticamente y escaneó las primeras líneas. Sus ojos se abrieron. ¿Registraste la noche del baile como una iniciativa oficial de construcción de confianza interespecies? Sí. ¿Bajo qué protocolo? Inventé uno nuevo. ¿Inventaste un nuevo protocolo? Lo llamé artículo 9A, expresión rítmica comunal como puente ante la divergencia entre especies. Eso es increíble. Casi lo llamo artículo 9B, zarandeo diplomático, pero recapacité. Él rió, fuerte y sin reservas, y ella dejó que el sonido los envolviera como un manto cálido. Estuvieron así un rato, hasta que una nueva alerta llegó a su banda de muñeca. Transmisión entrante de la Tierra. Prioridad, personal. Él la abrió. Un rostro familiar apareció, su hermana menor, desde Nueva Perth, la ciudad flotante más grande de la Tierra. Se veía cansada, pero su sonrisa era genuina. Jonah. Vi la transmisión desde la estación. Lo del baile, salió en las noticias interestelares. A la gente le encantó. Incluso la abuela bailó. Bueno, más bien frunció el ceño al ritmo, pero lo contamos. Él rió de nuevo, más suave esta vez. Gracias, Lily. El mensaje terminó con una foto. Su familia reunida, viendo la transmisión de la estación proyectada en una pared. Incluso su perro anciano llevaba auriculares. Jonah volvió la mirada hacia Sale, aún sonriendo. Entonces, dijo. ¿A dónde vamos desde aquí? Ella lo pensó un momento. Continuamos. ¿Eso es todo? Ella sostuvo su mirada. ¿No es suficiente? Y tal vez lo era. Tal vez continuar juntos era todo el punto. No solo sobrevivir. No solo firmar tratados de paz o traducir costumbres o gestionar la burocracia infinita de la existencia. Sino elegir, una y otra vez, acercarse. Dar un paso hacia el otro, por torpe que fuera. Bailar. Jonah extendió la mano una vez más. Sin escenario esta vez. Sin público. Solo una sala tranquila, una luz cálida, y dos corazones que habían dejado de fingir que no se estaban buscando. ¿Bailas? Preguntó. Sale tomó su mano. Nada de lágrimas esta vez, advirtió. No prometo nada, dijo él. Y bailaron. Lento, sencillo y completamente en sintonía. Mientras la mañana artificial se abría paso por la estación y la vida retomaba su incesante ritmo, algo pequeño pero extraordinario quedó flotando en el aire. Un recuerdo. Una melodía. El eco de la risa de una mujer alienígena y el corazón de un hombre humano encontrando, por fin, su lugar. Y muy por encima del mundo, entre estrellas que habían visto civilizaciones nacer y caer, la estación siguió su curso. Testigo silenciosa de una de las verdades más pequeñas, y más importantes, de la galaxia. Que la conexión, la verdadera, puede comenzar con solo uno.